Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas, pero todas las familias que están con nosotros, decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, y bueno, pues saludando a cada personita. Y pues sí, empezamos esta reunión como siempre, orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todo lo que tú nos permites vivir día a día, Señor, por todas tus bendiciones, Padre Santo, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, a cada una de las casas, Señor. Amadito Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes, Señor, de tu unción poderosa. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, que esta noche hablemos de lo tuyo, hablemos de todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, que no tengamos, Señor, cosas nuestras, sino solamente tuyas, papá. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo, ahí abriendo los oídos, Señor, de toda la audiencia, de todas las personas que están escuchando. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas, Señor, el querer y el hacer en cada uno de ellos también, y que cada uno de ellos, papito amado, pueda sentir tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, papá. En el nombre de Jesús también atamos a todo hombre fuerte, todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad que ata este lugar, que ata a las familias, que ata en cada persona. En el nombre de Jesús, suelta ahora mismo, se va al abismo en el nombre de Jesús. No tiene lugar, ni arte, ni parte en todo este lugar. En el nombre de Jesús se va al abismo. Y gracias, papá, porque este tiempo estás tú con nosotros, Señor. Gracias, papito santo. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre y empezamos juntitos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues ya en este tiempo Dios tiene pues muchas cosas para nosotros y pues vamos a ir hablando acerca de todo lo que pues hemos estado diciendo en este tiempo. Pues recordemos que el día de ayer hablábamos acerca de Hineni, una respuesta, se podría decir, a lo que decíamos más antes. Veíamos una pregunta de parte de Dios buscando al hombre, diciendo Ayeka, y pues la respuesta es Hineni, heme aquí. Pues y justo ayer hablábamos de eso, un Ayeka, un Hineni, porque pues Hineni es un heme aquí, que pues viene de parte de las personas hacia Dios, pero también de Dios hacia las personas, que pueda ser hallado, digamos, por nosotros. Entonces, pues el día de ayer veíamos que es importante el tener la disposición de hacer la voluntad del Eterno, el tener la predisposición completa de hacer su voluntad, de rendirse completamente a Él, de rendirse con todo, pues, al Eterno, y de decirle a Él todo lo que pues todo lo que tenemos, y de rendirnos completamente a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos ha ido pasando y ocurriendo. Pues ese también es un Hineni. Ayer hablábamos de todo eso y esta noche pues mis hermanos está también con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom a todos ustedes. Les deseamos la paz de Dios, la paz del Señor que esté con todos ustedes. Y estamos agradecidos de estar aquí una vez más. Gracias al Señor, Él nos permite estar aquí a todos. Gracias también por todos los que están escuchando, porque somos todos una familia, un mishpoha, que es la palabra en hebreo de familia. Es un gusto ser parte de esta gran familia y poder compartir tantas cosas que el Espíritu Santo pone en nuestras bocas, pone en nuestros corazones, pone en nuestras mentes. Y de verdad tenemos muchas cosas que agradecer. Dios nos ha dado mucho más de lo que merecíamos. Creo que tal vez ninguno de nosotros merecería estar aquí, merecería haber sido llamado por Dios, pero aún así Dios ha decidido elegirnos a nosotros. Dios sabe que hay algo especial, un propósito especial por el que Él nos ha creado, y sabe que en sus manos nosotros podemos ser poderosos. Y lo único importante y lo necesario es que nosotros estemos dispuestos, que de verdad cuando el Señor nos llame, que es algo que pasa constantemente, porque tenemos que entender que nuestro llamado es permanente. Dios no nos va a utilizar solamente un momento, sino
por la eternidad vamos a estar a su lado. Y en ese momento tenemos que estar dispuestos a contestar, Hineni, aquí estamos. Y tenemos que hacerlo con todo el corazón, entendiendo, sabiendo y creyendo que los planes de Dios son perfectos. Precisamente pues los planes de Dios son perfectos, pues entender en este tiempo que pues Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. De verdad que los planes de Dios son perfectos. Eso es algo que cada día tenemos que nosotros entender, que pues fuera y apartados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Pero pues gracias damos que Él siempre pues va tomando las riendas, y nosotros se lo permitimos, pues de poner, digamos, las cosas aún que parecían como mal para bien. Pues de hecho la Biblia nos dice que todos aquellos que han sido conforme a su voluntad, pues para todos aquellos, pues somos más que vencedores, ¿no? Más que vencedores en todo, porque no importa lo que vaya veniendo, lo que vaya a estar en cada uno de nosotros, pues Él siempre está con nosotros. Y si Él siempre está con nosotros, tenemos esa garantía, esa seguridad de que Él nos ha estado buscando desde el principio. Él tenía en su diseño estar en todo momento con nosotros, vivir a nuestro lado. Y creo que es lo mejor de todo, que de verdad haya sido Dios el que ha decidido crearnos, el que ha decidido estar con nosotros desde el principio hasta la eternidad. Y creo que es un privilegio tener la oportunidad de estar así, porque tal vez alguno podía haberse dedicado a trabajar y podía haberse esforzado por estudiar y haber conseguido tantas cosas, pero Jesús mismo lo decía: de nada te sirve ganar el mundo si al final tu alma se va a perder. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Dios mismo está guardando nuestras almas, nuestros espíritus, nuestras vidas las está guardando Él. Y es un gusto caminar a su lado, es un gusto que, a pesar de que nosotros fallamos constantemente, a pesar de que seguimos cometiendo muchos errores, a pesar de todo, Él sigue ahí dispuesto a perdonarnos. Si nosotros de verdad tenemos un corazón arrepentido y queremos volver, Él está con los brazos abiertos, y tenemos la promesa del Señor que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Es por eso que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque Él era la promesa que Él había hecho, y el Espíritu Santo nos ayuda en todo lo que necesitemos, en todo lo que nos haga falta. Él está ahí para compartir cada parte de nuestras vidas, todos los momentos alegres que tenemos, todos los momentos tristes, los momentos difíciles, los momentos sencillos también. Y Él está ahí en todo momento. Es el único que va a estar todo el tiempo a nuestro lado, porque hay momentos en los que no sabemos en quién confiar, no sabemos a quién contar algunas cosas, pero sí podemos confiar y contarle todo al Espíritu Santo. Él nos va a escuchar, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar por el camino correcto. Y creo que es lo mejor de todo, que el Señor nos haya elegido, que haya mandado a su Hijo para que muera por nosotros, para que resucite por nosotros y pueda restaurar esa comunión con nosotros. Y sobre todo que nos haya dejado el Espíritu Santo, que es la garantía que tenemos de que el Señor verdaderamente está con cada uno de nosotros. La garantía, bien decías Daniel, pues que tenemos es el Espíritu Santo. Sin Él absolutamente nada podemos hacer, y que pues solamente agraditos de Él, solamente pues estando de la mano con Él, pues vamos a poder avanzar, vamos a poder seguir adelante. Y bueno, pues en este tiempo viendo, pues de verdad que Dios tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Pues el día de hoy pues vamos a ir hablando acerca también de la palabra de Dios, acerca de lo que Él tiene para cada personita. Y pues si nos vamos a Jueces 6, pues vamos a ver lo que pues en este tiempo vamos a ir aprendiendo que Dios nos quiere decir. Pues aquí tenemos lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla.
De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Y bueno, pues esta historia es muy grande, yo creo que hasta ahí podemos ir avanzando, porque es una historia pues tremenda, ¿no? Tremenda. Sí, porque es interesante la forma en la que suceden las cosas después de Moisés, e incluso podríamos decir después de Josué, porque el pueblo de Israel se acostumbra a este ciclo en el que tenían que tener problemas, tenían que empezar a ser perseguidos, tenían que empezar a sufrir para recién buscar a Dios. Y Dios levantaba un juez y el juez los libraba mientras estaba vivo el juez que juzgaba a Israel, que estaba prácticamente como un líder para el pueblo de Israel. Todo iba en paz, todo iba bien, todo el pueblo se dedicaba a servir a Dios, hacían las cosas conforme a los mandamientos y todo iba bien hasta que llegaba la hora de que el juez muera. Y cuando el juez que había sido puesto por Dios moría, el pueblo creo que tenía la costumbre de escaparse, en realidad podría decirse, o de salirse del camino de Dios, porque empezaban a hacer las cosas mal delante de los ojos de Dios, empezaban a hacer las cosas como ellos querían, se iban tras otros dioses, se iban tras otros pueblos y hacían lo que les daba la gana, hasta que tenía que pasar otra vez lo mismo. Los países extranjeros les sometían en guerras, les atormentaban, les quitaban la comida, como pasa en este caso, y eso pasa constantemente, es algo que va todas las veces. El pueblo de Israel creo que de verdad tenían esa idea de ser ovejas, que cuando no había un pastor,
ellos se iban por donde querían y no entendían que en realidad el que tenía que dirigirles era el Señor mismo. Esto es bien interesante por lo que dice Daniel, porque de verdad cada vez que ocurría esto, lo que pasaba es que se levantaba un juez bien en la casa de Israel y de repente después de que se levantaba pues todo estaba bien, todo estaba como chévere, como que ok, porque pues se levantaba alguien temeroso de Dios, pero ni bien él caía, pues todo caía, todo era pues un desastre se podría decir. Entonces vemos que pues en la palabra de Dios ocurre todo esto porque pues no había alguien que esté de verdad haciendo la voluntad del Eterno, de verdad haciendo la voluntad del Padre, pero pues todo el tiempo sucedía este asunto, todo el tiempo volvía a ocurrir todo este asunto de apartarse de Dios, pero vemos que en medio de esto pues me llama la atención bastante cómo pues los hijos pues de Israel que seguían haciendo todo esto vivían, yo diría así como en el caso de hormiguitas, ¿no? Ellos sembraban y venían pues como langostas, dice, y pues yo veo como que esas langostas venían a comerse todo lo que las hormiguitas hacían, pues, y esto sucedía, pero muchas veces, porque todos subían, ¿no? De ellos y subían, los atacaban y pues terminaban comiéndote todos sus frutos y demás. Entonces, de verdad sucedía todo esto. Entonces, el pueblo de Israel empobrecía y me llama pues bastante la atención ver que pues pasaba esto y todos se quedaban así. Pero ya recién en el versículo 7 pues empieza a suceder algo diferente. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. O sea, estaban pues todo el tiempo así como que, ni modo, ¿no? Que pase lo que pase. Porque no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, todos se lo llevaban los madianitas. Bueno, ¿quiénes son? No eran los madianitas, ¿no? Era más bien los que... los amalecitas, perdón, sí, los amalecitas, y pues ellos venían y se lo comían todo, hacían todas estas cosas, pero pues había uno que venía, Dios ya forjando, y ¿cuándo empieza esto? Cuando el pueblo, cuando los hijos de Israel claman a Jehová. Creo que esto es clave, empezar a entender que en la situación en la que estemos, lo que debemos hacer nosotros es clamar. Eso es algo que tenemos que entender si estamos atravesando alguna situación difícil, si estamos atravesando cualquier situación en la que nos veamos afectados, tenemos que entender que no ha sido Dios el que se ha alejado de nosotros. Hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de Dios y es por eso que suceden todo este tipo de cosas y tenemos que entender que lo primero que deberíamos hacer es volver a Dios. Tenemos que entender que la única forma en la que podemos tener una visión de un panorama completo para ver qué es lo que está pasando es estar al lado de Él, es de verdad clamarle a Dios, buscarle y preguntarle y pedirle ayuda, que Él nos socorra, que Él nos ayude, porque si lo intentamos arreglar con nuestras fuerzas, si intentamos hacer algo por nosotros mismos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir escondiéndonos como lo que pasaba con el pueblo de Israel, que al final terminan viviendo en cuevas porque no podían estar a la vista de todos, porque aquí dice que apenas conseguían algo, los israelitas venían a quitarles todo. Y es que no podemos esperar a que cosas así lleguen, a que de verdad tengamos que vivir escondidos del temor de que nos pase algo, con miedo a que nos vaya mal, sin saber qué hacer. En realidad tenemos que buscarle a Dios desde el principio, tenemos que entender que no hay otro camino. La única forma en la que podemos conseguir ayuda, conseguir socorro, es buscando al Señor. Eso es muy cierto, pues, y ver de verdad que pues la única forma de hacer todo esto es consultando de verdad a Dios, consultando a su palabra, pues consultándole en cada momento, a cada instante. Y yo creo que pues cuando vemos esto, vemos que depende mucho de cómo nosotros vayamos haciendo las cosas delante de Dios. Cuando algo pasa, ¿a quién clamamos primero? Clamamos pues a todo lo que nos puede ayudar, porque recordemos que muchas veces, no hace mucho leíamos la historia de uno de los reyes que cuando estaba mal pues empieza a clamar a los asirios, ¿no? Qué inteligente diría yo, clamar pues a los asirios, clamar a incluso a los egipcios, pero pues
no digo de verdad porque sea inteligente, sino porque pues nunca debería ocurrírsele a un hijo de Dios clamar a cualquier cosa, pero lamentablemente vemos que así pasa, porque resulta que muchas veces hay gente que empieza pues a clamar quizás a la medicina, quizás al banco, quizás a un consejero, quizás a cualquier cosa, al dinero, a cualquier cosa antes que clamar a Jehová. Y ese es un gran problema que realmente nos pasa a todos. Cuando tienes alguna situación, algún problema, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo primero que hay en tu corazón? Tratar de esconder lo que has hecho, tratar de que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Empiezas a planear qué es lo que vas a hacer para que nadie se entere, empiezas a ver quién te puede ayudar sin que se haga mucho escándalo, y son cosas que de verdad nos pasan. Incluso cuando uno está caminando por la calle y se resbala, lo primero que acostumbramos a hacer es fijarnos quién nos ha visto, quién se está riendo de nosotros. Y es que no entendemos que nuestro corazón está más pendiente de otras cosas, de cómo nos ven los demás, de qué van a decir los demás, de cosas que en realidad están muy lejos de Dios. Y ese es nuestro error, esa es la mayor equivocación que cometemos. No entendemos que Dios está por encima de todo, que Dios debería ser nuestro primer pensamiento, nuestra primera y única opción tendría que ser Él, porque no hay otra cosa en donde podríamos encontrar ayuda. ¿En dónde podríamos encontrar ayuda? Pues no hay lugar si no es con Él. Definitivamente, pues solamente a Él podemos clamar. Y pues cuando vemos esta historia tremenda, vemos que de verdad Dios es buscándonos a nosotros. Porque pues si bien el pueblo de Israel había clamado, Jehová había enviado un varón profeta que les había dicho lo siguiente, ¿no? Yo les hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Escuchen esto, les dice que pues no teman a esos dioses y no hagan nada con ellos, pero pues ellos no habían obedecido a su voz. Entonces, fíjense que diciendo esto, pues ya Dios empieza a preparar el camino de levantar a alguien que vaya a hacer estas cosas. Me impresiona que pues encuentre a Gedeón, porque uno siempre está esperando pues a alguien como que listo y demás, pero pues este Gedeón, por lo que vemos, era alguien pues un poco desubicado, por así decirlo. O pues porque cuando viene el ángel, imagínense, viene el ángel y se sienta, dice, debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces estaba ahí Gedeón trabajando, escondiendo el trigo de los madianitas, haciendo todas estas cosas, y cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dice, está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, fíjense, es un ángel de Dios apareciéndoles Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, pues uno esperaría que Gedeón esté así como que atónito, pues no sé, la verdad no sé cómo se le habrá parecido, si como figura de ángel, pues si es así, pues él debería estar impresionado, si es como persona incluso cuando le dice esto, pues debería estar agradecido, pero pues la reacción de Gedeón me impresiona bastante, ¿no? Porque pues lo que le dice, y Gedeón le respondió, o sea, imagínense esta respuesta, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No les parece una respuesta como que muy de reclamo? Y pues así reclamón y todo. Dios lo estaba escogiendo para hacer pues cosas impresionantes, ¿no? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Bueno, pues él debería entender de que pues ellos habían pues básicamente hecho agujeros, se podría decir, en la pared. Ellos se habían alejado de las cosas de Dios, entonces por lo tanto todo eso ha venido. Y pues sus preguntas, qué interesantes, y de dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto. Esto nos hace ver lo siguiente, que en realidad Gedeón no conocía a Dios. No conocía, podía saber, conocía de manera teórica, se podría decir, todo lo que había pasado, pero no conocía en la profundidad, no conocía de manera real las maravillas de Dios. Una cosa es que alguien tenga
pues un conocimiento teórico de esto que alguien le cuente, pero otra cosa es que alguien tenga un conocimiento experiencial de ver el poder de Dios, de ver pues la comunión con Dios. Y escuchen esto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Uy, ahí está, nos está diciendo todo eso. Sí, sí eran los madianitas, pues que les había entregado en manos de todo esto. Y él empieza a reclamar, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¡Qué grande! Cuando él nos envía, pues ¿quién puede ir contra nosotros? Eso es algo que tenemos que tener bien claro. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no entendemos que tenemos que entender los tiempos de Dios, tenemos que entender la forma en la que Él quiere que hagamos las cosas, porque aquí vemos que en realidad sí había una orden del Señor para que vaya. Él le estaba dando una orden directa para que se levante en contra de sus enemigos, a pesar de que vemos que Gedeón era el de la casa más pequeña, el hermano menor, y era alguien que podríamos decir alguien insignificante, alguien que no tenía mucho coraje, no era como muchos otros jueces que se habían levantado en ese tiempo, hombres que habían conquistado ciudades, hombres que habían ganado guerras, incluso con muy pocos hombres habían logrado conquistar a pueblos íntegros. Pero no, el caso de Gedeón es muy diferente porque era alguien que vivía escondido en una cueva. Y aún así Dios viene y le dice: varón esforzado y valiente. Y es que Dios estaba viendo no el potencial que tenía Gedeón, no estaba viendo la capacidad o cuánto podía hacer Gedeón por sí solo. Lo que Dios estaba viendo es cuánto Gedeón se podía dejar utilizar por Dios. Eso es lo que Dios ve, es que con el poder de Dios nosotros podemos hacer muchas cosas, porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y esto es importante porque ya le estaba dando una orden para que obedezca, le estaba diciendo exactamente qué hacer, a pesar de que podemos ver que era alguien que incluso no creía mucho en Dios, porque con ese tipo de preguntas era como si de verdad no le conocía al Señor, no sabía quién era. Si bien le dice de forma textual que sus padres le habían contado todas esas historias, todo lo que había pasado, tantas cosas que habían vivido, la forma en la que habían salido de Egipto y todo, lo sabía porque se lo habían contado sus papás. Y es lo que pasa con muchas personas, porque hay gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, sabe todas las historias, sabe qué es lo que ha pasado, sabe todo en realidad lo que ha pasado con Abraham, Isaac, Jacob y tantos reyes, tantos profetas que hay en la Biblia, pero no lo conocen al Señor, no saben quién es Yeshua, no lo conocen al Espíritu Santo. Y eso es importante, porque mientras no lo conozcas, no vas a entender, no vas a poder vivir todo esto que está escrito aquí en la Biblia. Conocerle, pero pues de una manera experiencial. Yo creo que es vital en este tiempo. Pues el detallito es que para conocerle pues tienes que empezar a hacer la voluntad de él, porque pues él le dice: sí, yo he escuchado, me han contado, pero pues yo no veo nada. ¿Y dónde está? Qué pregunta, qué atrevimiento, diría yo. Pues cómo es posible que Gedeón pregunte eso, pero pues aquí está Jehová mirando más otras cosas, no mirando quizás como yo, y pues lo que le dices: no te envío yo. Pues ahí está el detalle, que cada vez que Dios quiere mostrarnos algo, pues a veces lo tiene que hacer en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, y pues Él nos envía a hacer todo esto. Entonces le dice: no te envío yo. Entonces él respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, hermano. O sea, es la más chiquita, yo soy el más chiquito, ¿qué vamos a hacer? Y pregunta a él, pero pues Dios le responde y le dice: yo voy a estar contigo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces él responde, ¿no? Y dice: bueno, a ver, si es que de verdad vas a hacer eso, te voy a pedir una señal. Y le empieza a pues pedir señal, ¿no? Y pues le dice que no se vaya, que le iba a traer ofrenda, y todo eso. Y cuando pues hace todo eso, y dice que él había entrado, había preparado un cabrito, panes sin levadura, efod de harina, todas estas cosas, y lo había puesto delante del ángel de Dios, y pues él le había dado órdenes específicas de qué tenía que hacer. Y pues después de haber hecho todo esto, pues el ángel había desaparecido de su vista.
¿no? Entonces, viendo que el ángel de Jehová pues había desaparecido, él dice, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pues imagínense, creo que recién se ha dado cuenta quién estaba hablando. Ese era algo que de verdad podemos ver que al principio Gedeón no creía, no entendía con quién estaba hablando para darle ese tipo de respuestas, incluso para pedirle que le demuestre si de verdad era Dios, porque le pide una señal. Él quería estar seguro si era él, quería verlo con sus propios ojos, a ver si de verdad era un ángel, si es que era enviado de parte del Señor. Y le pide que le muestre, que les reciba la ofrenda y que vea él mismo cómo se consumía la ofrenda, el sacrificio que estaba presentando delante de él. Y después de esto recién se da cuenta que sí había estado hablando con el Señor, que había visto a un ángel de parte del Señor, y creo que recién entiende que recién lo había conocido al Señor, recién se abre sus ojos y entiende que era Dios mismo con el que estaba hablando. Y pues tenía miedo, ya veíamos que no cualquiera podía acercarse a Dios, pues dice, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y bueno, pues yo estaba asustadísimo, pero Jehová le dijo, pásate, no tengas temor, no morirás. Y eso nos empieza a mostrar pues que ya empezaba a tener comunión de verdad ahora sí con Dios. En vano estaba hablando ahí puro cacareo antes, porque ahora sí en serio lo iba a conocer. Entonces el 6:24 nos dice, edificó allí Gedeón un altar, lo llamó a Jehová Shalom o Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y bueno, pues hacía todo esto. ¿Y qué más ocurre? Dice entonces que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Escuchen esto, pues hasta este tiempo yo quisiera que veamos este asunto. Hay una diferencia tan puntual en tener un conocimiento de Dios hace esto, me han contado que hace este otro, que tener un conocimiento de lo que Dios te va a hacer. O sea, Dios hace en tu vida, pero pues de manera concreta, de manera visible, por así decirlo, porque pues vemos que antes él decía, sí, me han contado, sí, sé que hace esto, hace lo otro, pero ahora está Dios tomando pues cartas en el asunto y le dice, mira, Gedeón, él dice, ay, no, he visto un ángel, me voy a morir, y es Dios hablándole. Ya es una comunión con Dios. No es un de oídas te había conocido, no es un solamente te he escuchado por ahí, alguna vez he escuchado tu nombre. Es ahora una relación conjunta, y él empieza a decir, pues, sí he escuchado esto. Y cuando uno empieza a tener esa relación con Dios, pues las órdenes específicas empiezan a llegar, que no garantizamos pues de que vayan a ser muy bonitas, porque generalmente Dios te pide cosas alocadas. Si no, pregúntenle pues a todas las personas a las que Dios les ha ido diciendo algunas cosas. Pregúntenle a Pedro cuando le dice que para pagar impuestos vaya y pesque con una caña de pescar un pescado, y que saque del pescado el impuesto. O pregúntenle a los discípulos cuando les dice pues agarren las jarras y pues después de eso vayan detrás de alguien que está agarrando unos jarrones, y para ahí voy a hacer la cena, la última cena, o cosas así como decirle, ¿saben qué? Vayan y saquen el burrito del vecino que nunca ha sido montado por nadie, lo que equivaldría a este tiempo a decir, vayan, tiene el vecino un auto 0 kilómetros, sáquenselo y llévenlo para allá, pues cosas así. Y cuando Dios te habla, pues a veces no es no es algo que te agrade mucho, y pues es de locos, yo creo que definitivamente. Y es de locos porque de verdad ya hay una relación. Vemos que Gedeón ya no estaba hablando con el ángel, porque el ángel se había ido mucho más antes, y Dios mismo les responde. Dios mismo empieza a hablarle después de ese encuentro. Él les responde desde el momento en el que le dice Shalom, porque esas son las palabras que le dice el Señor, Shalom a ti. Y ya era una relación, porque ya estaba teniendo una comunicación con el Señor. Y en las noches ya empieza a recibir instrucciones de qué es lo que tenía que hacer. Pero ya había una relación, ya había una comunión, y creo que es algo que nosotros necesitamos entender, porque si no hay una relación con el Señor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Nos vamos a quedar parados? ¿Vamos a empezar a correr? ¿Hacia dónde vamos si es que no tenemos instrucciones?
Y eso es algo esencial para nuestra vida, porque sabemos que somos siervos del Señor, entonces las órdenes las tenemos que recibir del Señor. Él tiene que ser guiando a cada uno de nosotros, Él tiene que ser el que nos diga qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, qué qué cosas tenemos que realizar, qué cosas tenemos que alcanzar. Y es que Dios lo hace así con Gedeón porque él tenía un corazón dispuesto, y eso lo demuestra en los siguientes versículos. Pues lo va demostrando en los siguientes versículos, porque si podemos ver más, ocurre que le dice pues lo siguiente, ¿no? Y le dice, le da órdenes específicas. Del 6:25 podemos ver que le empieza a decir esto. Escuchen esto: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Ya, cosas específicas. El segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de imagen de acera que habrás cortado. Qué interesante estas cosas pues que empezamos a ver, porque pues aquí le está diciendo cosas específicas, que primero tome pues un toro del hato de su padre, el segundo de 7 años, o sea que vaya tomando pues básicamente 2 toros, ¿no? Y que tome un toro de su padre y el otro toro, o sea, 2 toros, el que tiene 7 años, y exclusivamente él conocía todo y le dice que debería tomar, y le dice que destruye el altar de Baal que pertenece a su padre, y que vaya a cortar, ¿no? De su papá, porque él pues por lo visto vivía en una casa donde su papá adoraba a Baal. Entonces le dice que corte y destruye el altar de Baal que pertenece a su padre, y corta el poste sagrado que está junto a él. Encima que corte y edifica un altar propicio para Yahweh tu Elohim encima de este punto fuerte. Luego toma el segundo toro y ofreces como ofrenda quemada usando la madera del poste sagrado que cortaste. O sea, pues usando esa madera, digamos que tenía, que era de acera, si no me equivoco, pues que lo corte y lo vaya a quemar, y pues coloque todo esto. Son palabras muy complicadas. ¿Por qué? Porque pues este era el altar de su papá, él vivía en la casa de su padre, y hacer todo esto con lo de su papá, pero pues Gedeón tiene el valor, aunque a duras penas, ¿no? Y lo hace, estaba en realidad empezando a caminar, solo que lo interesante aquí es que antes de ser utilizado, porque ya directamente vemos que el ángel le había dado una orden o una palabra en la que él iba a ser el que iba a salvar a Israel, porque eso es lo primero que le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces ya había un propósito, ya había una misión que Gedeón tenía que cumplir, pero antes había algo importante que hacer. Tenía que destrozar los ídolos, tenía que destrozar las imágenes, los altares que había en su casa. Y no simplemente eso, sino además de destrozar todo eso, tenía que hacer un altar para el Señor. Y creo que esta es la forma en la que el Señor va cambiando nuestra mente, va transformando nuestros pensamientos, porque el lugar donde nosotros tenemos altares, el lugar donde nosotros nos hacemos imágenes, es en nuestro corazón, es en nuestra mente. Con nuestros pensamientos adoramos a todo tipo de cosas. Y lo que el Señor quiere para que nosotros podamos cumplir y alcanzar nuestro propósito es que saquemos todas esas cosas, que derribemos todas esas cosas, que cualquier cosa que haya, que sea un ídolo, que sea un Dios para nosotros, ya sean nuestros propios pensamientos, nuestro propio ego o cualquier otra cosa que tengamos en nuestra cabeza, lo quitemos, lo hagamos caer, lo destrocemos, y que eso mismo lo quememos, porque cuando hagamos el sacrificio para el altar, para un altar del Señor, eso va a ser completamente destruido. Si nosotros de verdad hacemos que nuestra cabeza, que nuestra mente y nuestro corazón sean un altar para el Señor, todo esto se va a quemar, todo esto se va a consumir por esa presencia del Señor. Y esto es importante, porque si no sacamos todas esas cosas y no ponemos allá adentro un altar, si no reemplazamos todos estos ídolos por un altar que de verdad sea dedicado al Señor, entonces no vamos a poder seguir avanzando. De veras que es importante seguir. Fíjense lo que Dios está haciendo con Gedeón. Va trabajando bien. Nos decía Daniel de que le dice que tiene que derribar los altares y colocar, pero pues le dice, cuando él le llama, le dice, tú irás a defender a todo, porque fíjense que interesante el asuntito. Aquí está Gedeón diciendo, ¿dónde está el Dios?
es como alguna vez había escuchado, ¿no? Pues normalmente hay personas que empiezan a decir, ¿no? Y reclaman, pero esto y lo otro. Y pues escuchaba alguna vez esta historia donde pues, decía que un hombre pues se paraba y decía, ¿dónde está el Dios de Elías que podía mandar fuego y hacer todas esas cosas? ¿Dónde está el Dios de David que mata gigantes? ¿Dónde está el Dios de Daniel que puede pues interpretar sueños? Qué sé yo, ¿no? Todo el asunto de cosas. ¿Dónde está mencionando pues todos los nombres de todos los nombres pues de la Biblia, todos los nombres quizás que se tiene, pero pues el asunto es que a veces se tiene todo eso y uno puede decir dónde está esto y dónde está lo otro, pero pues de repente no nos damos cuenta de algo importante, no nos damos cuenta de que el mismo Dios sigue estando, o sea, está ahí. Pues el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Daniel, el Dios de David, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que falta en realidad, lo que no está, pues son esos Danieles, esos Elías, esos, básicamente esos personajes que le temían a Dios. Y básicamente pues esto es como que así. Es Gedeón diciéndole, pues sí, me han contado que Abraham y que nos ha sacado de Egipto, pero ¿dónde está el Dios? Pues el Dios está ahí. El problema es que no hay quien vaya a ser el Moisés para sacarlos. Y pues aquí le toca el 8 porque aquí está la pregunta, digamos, para Gedeón, porque Gedeón dice, pues, que ¿dónde está todo esto? Y pues Dios le dice, pues tú, aquí está. El problema es que no hemos encontrado a alguien como que vaya a llevar a todo esto y eres tú. Pero para eso, pues Dios tiene que empezar a trabajar con Gedeón. Y primero, si se fijan, pues empieza a ver la comunión. Porque ya no es como, ¿dónde está? Sino es que ahora sí, él le está hablando y él escuchando. Uy, aquí está, ¿no? Porque ahí está, o sea, es como, aquí estoy yo, Dios, diciéndole, como ayer decíamos, Ginen, y yo estoy aquí, pero pues tú eres el que no está, ¿no? Ayeka, le estaba diciendo Dios, ahí, ¿dónde estás tú? Entonces él tenía que empezar a ponerse ya las pilas, él tenía que empezar a poner pues ya todo de él para poder hacer que esto ocurra, que todo esté bien. Entonces ya viendo este asuntito, pues era tiempo, era pues momento de empezar a hacer la voluntad del Eterno, pero pues para eso no solamente es la comunión, sino ahora el destrozar el altar, que por cierto, pues venía de generación, que venía del Padre. Pero fíjense lo que hace Gedeón. Entonces Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces escuchen eso. Entonces se levanta con 10 de los sirvientes, pero dice, no, pues no, yo no lo hago de día, yo lo voy a hacer de noche, así que vamos de noche a hacer todo este asunto. Lo hace, realmente lo hace. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocaustos sobre el altar edificado. Uy, pues, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Pues me encanta la respuesta aquí del papá de Gedeón, porque empieza a decirle eso, ¿no? O sea, ¿contenderéis por vosotros por Baal? Bueno, pues yo imaginaba que tal vez Joás, porque el dueño de la imagen era Joás, no Gedeón, pero pues me encanta la respuesta, ¿no? Joás respondió a todos los que estaban juntos, ¿ustedes van a pelear por Baal? O sea, si Baal es tan poderoso, pues ¿por qué no se defiende? Y defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y pues aquí ya está diciendo cosas impresionantes, cosas muy buenas, porque pues Joás se da cuenta, ¿no? O sea, si lo han podido destruir, pues que él se defienda, ¿no? Finalmente, pues que él haga algo. Y eso es interesante del papá de Gedeón, porque podía haberse enojado él, podía haberle entregado a su hijo para que lo maten, para que
hagan todo un escándalo, y él podía haber elegido a servir a Baal y de verdad defenderlo, como él mismo dice. Pero vemos que abre sus ojos y entiende. Y sí, en realidad es muy interesante la forma en la que les responde, porque cuando todos empiezan a reclamar por sus dioses, cuando todos empiezan a decir quién ha sido, que cómo va a ser esto, él les responde y les dice, ¿lo van a defender? ¿Van a defender a Baal? Y sí es de verdad interesante, porque él entiende que era una orden de Dios, entiende que Gedeón estaba haciendo que, algo que venía de parte de Dios. Y es lo mejor de todo, es más o menos como lo que pasa con Elías. Cuando Elías les dice a los sacerdotes bueno, le dice al pueblo de Israel en realidad que elijan ellos si van a servir a Dios. O sea, si de verdad ustedes creen que Dios es Dios, entonces síganle a Él. Pero si creen que Baal es Dios, entonces síganle a Él y ustedes decidan. Y hace más o menos algo así Joás, porque les dice si lo van a defender a Baal, todavía sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios es el único Dios de Israel, y les hace reflexionar. Y es por eso que nadie se atreve a levantarse contra Gedeón. Ninguno del pueblo se atreve a levantar una mano y a reclamar más. Es más, le cambian el nombre a Gedeón, y el nombre que le ponen es que se encargue Baal, o sea, que Baal se defienda o que esté contra él. Y se dan cuenta de que ellos no podían hacer nada, porque si de verdad hubiese sido un Dios, entonces él se hubiese defendido solo, que era lo que pasaba con el Señor, que era lo que pasaba con Jehová, porque cuando él quería hacer algo, lo hacía con todo. Cuando él quería utilizar a alguien, lo utilizaba. Y esto es importante, tenemos que darnos cuenta de que las otras imágenes, los otros altares que están levantados, las otras cosas que existen, en realidad no son dioses, porque si fuesen dioses, se podrían defender por sí solos. Eso es muy interesante, pues de verdad, porque podrían ellos defenderse por sí solos. Pero vemos aquí que pues ocurre que de verdad le ponen un nombre, ¿no? Y Jueces 6:32 nos dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Bueno, pues entonces todos dicen, ok, sí, tiene razón. Entonces pues Gedeón que vaya y pelee con Baal. Bueno, Baal se entienda con Gedeón al final, pues porque no hay más. Y pues cuando vemos eso, entonces entendemos que aquí hay varias cosas. Cuando Dios quiere usar a una persona, fíjense, por restaurar la comunión, pues alguien puede decir, yo he escuchado esto pero no tenía. Entonces Gedeón empieza a tener órdenes específicas. Vemos aquí también que pues Dios empieza a querer quitar ya todo lo viejo y empezar lo nuevo, así sea de su padre, porque él tenía que tener el valor de hacer eso. Porque pues solamente que su papá le decía, ya, y yo más te boto de la casa, qué sé yo. Pero pues vemos que aquí más bien apoya, digamos, a Gedeón. Pero ocurre algo más, pues la obediencia de Gedeón. Aunque lo hace de noche, pero la obediencia de Gedeón. Yo creo que eso es importante, ver que para hacer la voluntad de Dios uno tiene que ser obediente. Así vayas contra lo que te vayas. Y vemos cómo va avanzando, de verdad va dando pasos grandes, porque en la tarde está hablando con un ángel, en la noche ya tiene una relación con el Señor, ya tiene una comunión con Dios, ya empieza a recibir órdenes del Señor, y a la mañana siguiente simplemente está obedeciendo lo que el Señor le dice, sin dudar, sin preguntar, sin cuestionar nada. Él simplemente está dispuesto a obedecer. De que le daba miedo, porque vemos que era alguien bastante temeroso. Al principio vemos que cuando el Señor le habla, le dice valeroso, pero viendo la forma en la que responde, vemos que de verdad no era tan valeroso en su forma natural, pero el Señor sí le infunde ese valor, y con todo lo que tenía temor, decide obedecer al Señor y hace exactamente lo que Dios le dice. Y al final, cuando todo el pueblo se levanta en contra de él, Dios mismo se encarga de dejar a todos callados, porque no permite que nadie se levante en contra de él. No permite que nadie se levante en contra de él. Y bueno, pues ocurre algo. Fíjense, en el versículo 33 dice: pero todos los madianitas pues y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová, y esto me encanta, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.
Fíjense que aquí ocurre otro asunto. Pues tenemos muchas cosas que ir aprendiendo. Pues Dios empieza a llamar, restaura la comunión que tiene con el Espíritu Santo, le va hablando, Dios le va hablando. No solamente eso, sino que le dice qué cosas quitar de su vida, aún sean pues de tipo generacional. Le empieza a hablar, quita las cosas aún, las cosas de tipo generacional, empieza a implantar lo nuevo, es decir, pues pone nuevo altar, nuevas cosas. Pero no solamente eso, aparte de colocar todo eso, también pues empieza un tiempo nuevo en el que se va con obediencia. No se hace aquí como que mañana mismo yo hago lo que quiero, no, sino que de acuerdo a lo que dice, así tenga que irse en contra del papá, así tenga que irse en contra de la ciudad, porque bien podían haberlo matado todos, pues hacerlo porque Dios te respalda. Si Él te dice que hagas esto, pues hazlo. Si Él te dice que no, no importa quién esté detrás tuyo y te dice que sí, pues tú no lo haces. Así de sencillo y pues empieza todo el asunto y pues aquí ya viene algo, viene el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Fíjense que pues nada podemos hacer sin el Espíritu Santo de Dios. Es imposible hacer algo. Y cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, pues toca el cuerno. Aquí está pues ese cuerno que se toca normalmente para varias cosas, a veces para reunir al pueblo, para pues llamar a una guerra, y aquí está tocando el cuerno Gedeón, y pues los abiseritas se reunieron con él. Y podemos ver que los abieseritas era una parte muy pequeña de lo que era Manasés, de la tribu de Manasés. Estamos hablando de una familia que viene de Abieser, y no estamos hablando de muchos hombres, no estamos hablando de que todo Manasés se había reunido, tampoco de que todo Israel se había reunido, simplemente era él con toda su familia, seguramente sus primos, sus tíos y todos los que estaban, los que descendían de Abieser, que si menciona el nombre de la familia es que está hablando en realidad de una familia, no está hablando de un pueblo entero. Y ya tenía gente, y vemos que de verdad Dios no necesitaba tampoco mucha gente para hacer lo que Él quería. Y esto es interesante porque ya con el Espíritu del Señor, la gente viendo que estaba la familia más pobre de Manasés, y que aparte el hijo menor se le ocurre tocar el cuerno, tal vez la gente podía haberle ignorado y haber dicho que debe estar jugando, o qué le pasa a este loco, quién le va a hacer caso si es, aparte es el más cobarde. Podían haber dicho todo, podían haber puesto cualquier excusa. Pero cuando el Espíritu del Señor desciende sobre Gedeón, la gente puede sentirlo, la gente puede entenderlo. Y la gente simplemente se reúne porque entienden que no era Gedeón el que estaba llamando, era la voz del Señor mismo el que estaba llamando a una reunión de toda esa familia. Cuando pues la convocatoria la tiene el Espíritu Santo, pues ¿quién se resiste? Ese es el asunto. Y pues bueno, vienen unos cuantos abieseritas, ni siquiera eran todos, pues y envían mensajeros, dice la palabra de Dios que y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Pues no es a todas las tribus, pero pues manda algunos mensajes. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así pues, que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero pues continúa esto, y más Gedeón nos dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Pues lo que al parecer es que no estaba muy seguro, aunque Dios le había hablado, pero decía, a ver, si esto o si el otro. Y dice que aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío, ni modo, tenía que ir. Como decías, pues al parecer no era muy valiente que se diga, aunque pues para Dios de verdad que ve las cosas que no son como si fueran. A mí me gusta bastante esta parte que hace, no porque esté cuestionando y esté dudando Gedeón, sino lo que me gusta es cómo le pide la señal, la forma en la que pide que las cosas cambien, porque se ven algo, lo que le pide en realidad es que la naturaleza no funcione de forma normal, porque primero lo que hace es agarrar un pedazo de lana, que es más o menos lo que es un vellón, y lo pone sobre la tierra.
Y sabemos que al amanecer el rocío cuando moja todo lo que está en el suelo, no va a mojar solo ciertas partes, el rocío simplemente se esparce por todo lo que está en la tierra. Y lo que le pide Gedeón es que primero que se moje solo ese pedazo de lana. Y a la siguiente mañana, cuando se levanta, pasa exactamente eso. Es como si nosotros quisiésemos que meter algo en el agua o que llueva sobre toda la tierra y que nosotros dejemos ahí un bañador y que ni una sola gota caiga sobre el bañador. Más o menos algo así es lo que pasa. Y pasa eso, exactamente lo que él le pide, eso pasa. Pero aún así sigue dudando y lo que le pide para el día siguiente es lo contrario. Que después de que llegue el rocío, solo se moje ese trozo de lana y que toda la tierra esté seca. Y es como si nosotros pidiésemos lo contrario, que cuando llueva, que todas las gotas de lluvia caigan sobre el bañador y que nada de la tierra se moje. Y lo hace así, el Señor lo hace así porque podemos ver que Dios puede controlar prácticamente todo. Él controla las leyes de la naturaleza, Él controla todo lo que pasa. Y lo que Gedeón estaba buscando, tal vez él todavía tenía esa duda, tenía esa inseguridad, pero se lo consulta al Señor, eso lo pone delante del Señor. No le dice, sí, yo creo que tú vas a ir de palabra y hace lo contrario con su corazón. Él saca todo lo que sentía en su corazón, él de verdad quería estar convencido de que era Dios el que le estaba llamando. Y se lo pregunta al Señor, no va a preguntar a su papá, no va a preguntar a otra persona, simplemente decide decírselo al Señor y él mismo lo convence que era Dios mismo el que le estaba llamando. Y pues una vez convencido de que Dios le había llamado, pues ocurre lo siguiente, nos dice la palabra de Dios que levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Tremendo. Pues esto para mí es una cosa muy, muy tremenda porque pues resulta que les empieza a decir, ¿no? Les dice Dios, yo diría, pues hay poquito, mientras más gente, mejor. Pues siempre nosotros tenemos ese pensamiento. A mayor cantidad de personas, pues mayor probabilidad de ganar. Por lo menos uno matará más o hará más. Pero pues Dios no tiene ese pensamiento y le dice, ¿sabes qué? Pues no quiero que confíen porque si yo voy a hacer esto así, pues resulta que mañana van a decir, nuestra mano ha ganado contra los demás. Israel, yo los conozco, ¿no? Y pues Dios de verdad nos conoce y pues podía decir eso, pero pues lo que le dices, diles en la mañana que los que quieren irse cobardemente que se vayan, ¿no? 22,000 se van para afuera, 22,000. O sea, imagínense, eran 32,000 personas, se quedan solamente 10 y 22,000, o sea, se puede decir que más del 33%, ¿no? Más del 33%, más de la, pues no, ni siquiera más del 33%. Si tuviéramos como tres partes, más del 66% se habría ido. Eso es bastante lo que se había ido, o sea, más del 50%, de hecho, o sea, más del 66% que se ha ido. Es mucha cantidad y pues se han quedado poquitos, solamente han quedado 10,000. Y es que Dios quería que no confíen en sus fuerzas, que no confíen en la cantidad de gente que tenían. Él simplemente quería que sepan que era Dios mismo el que les estaba librando. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos eso? Vemos hasta dónde podemos hacer las cosas nosotros y queremos que en lo demás Dios nos ayude y no entendemos que Dios es el único que puede llevarse la gloria. Dios es el único que nos ayuda. Si de verdad pudiésemos entender que Dios es el que se encarga de todo, que nosotros no hacemos más que obedecer, entonces dejaríamos y le permitiríamos a Dios moverse de la forma en la que Él quiere, porque aquí podía haber saltado Gedeón y podía haberle dicho, no, ¿cómo vamos a ir con tan poquitos si en el otro lado están muchos soldados? Entonces mientras seamos más, mejor. Pero no, Él simplemente hace lo que Dios le diga, decide obedecerle y les dice a los soldados, el que quiera irse, que se vaya, el que no esté dispuesto a pelear, el que tenga miedo,
Entonces mañana tempranito se me van de aquí. Y les dice eso. Y se van, de verdad se va, el 30% se queda en realidad. Y más o menos el 70% se va de todos los hombres. Y lo peor es lo que pasa después, porque para Dios todavía seguían siendo muchas personas. Para Dios todavía seguían siendo muchas, muchas personas. Interesante, y continúa diciendo, pues, Jehová dijo a Gedeón, o sea, uno diría, pues yo me imagino a Gedeón preocupado, se ha ido más de la mitad, se han ido hartos. Y Jehová le dice a Gedeón, aún es mucho pueblo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¡Qué terrible! Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Qué terrible! Y aquí podemos ver que realmente quedan muy pocos. En realidad quedan solo 300 hombres y estábamos al principio con más o menos 32,000. Y eso representaría menos del 1%. Así que de verdad es nuestra fuerza, lo que nosotros podamos llegar a contar, a confiar, a Dios no le sirve. Las cosas que tú puedas pensar que te van a ayudar, los planes que tú tengas, las ideas, la lógica, todo eso que creas que te va a ayudar a cambiar las cosas, que te va a ayudar a cumplir tu propósito, tienes que ahora entender que a Dios no le sirven. A Dios simplemente no le interesa lo que tú pienses, no le interesa lo que tú creas, no le interesa dónde está tu fuerza, de dónde vas a conseguir el dinero, de dónde vas a conseguir lo que necesitas. A Él no le sirve nada de lo que tú tengas. Tú simplemente tienes que ser obediente, porque a Dios le basta con ese 1%. Realmente le basta con ese 1%. Y pues también aquí ver que pues los que habían tomado el agua pues estaban atentos, ¿no? Porque como el perro decía, pues andaban observando, ¿no? Porque llevaban su mano hacia la boca, ¿no? Estos 300 hombres, pues estaban más atentos. Y cuando pues vemos eso, pues vemos que también Dios selecciona. La forma en que hacemos las cosas pues tienen mucho que ver. La versión Kadosh nos dice pues lo siguiente, nos dice en el versículo 5, así que él trajo a la gente hacia el agua, y Yahweh dijo a Gedeón, pon a un lado todo el que lama el agua con su lengua, de forma que hace un perro, y ponga al otro los que se pongan de rodilla para beber. 300 lamieron poniendo su mano hacia la boca, el resto de los hombres se pusieron de rodillas para beber agua, ¿no? Entonces podemos ver pues que ahí Dios va escogiendo, y les dice lo siguiente, ¿no? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de boca, fueron 300. Yo creo que estos 300 hombres, que pues a veces se habla de 300 hombres que son muy valientes, pues se sacaron de aquí, y aquí han sacado un montón de películas, yo diría. Pues eso de las langostas contra las hormiguitas, yo creo que de ahí la sacaron, lo de los 300, de aquí la sacaron. Pues, y dice lo siguiente, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, pues vos al que lamieron el agua os salvaré, y entregaré los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Qué locura! Y vemos que en el siguiente versículo nos dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, interesante, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Locuras, pero le cree a Dios. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende el campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Otra vez quisiera ver aquí que él no es que esa noche se le ocurre o dice, no, son muchos, no. Él escucha cada detalle en la orden, cada cosa que le va diciendo. No es que él de repente dice en la noche, a mí me parece esto. No, escucha la voz de Dios.
y pues le dice: levántate, desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y pues ocurre: y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado, tenía miedo, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, pues si no hubiera ido solito, ¿no? Y vemos lo siguiente, dice: los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente están tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esto pues a mí me llama mucho, pero mucho la atención. Imagínense, Gedeón está temblando con fura porque él no, como que no, realmente era así blandito como pan. Pero pues cuando empieza a escuchar esto, pero aquí están dos madianitas hablando del sueño que tenían y viendo cómo pues hablaban acerca de Gedeón y del hijo de Joás, y pues estaban hablando ellos de esto, y ver cómo Dios ya los había entregado pues en las manos de los israelitas a todos los madianitas. Qué tremendo, qué terrible. Y lo que a mí me gusta es que Dios mismo les está mostrando a sus enemigos que los va a destruir. Y le muestra, así como tú dices, con algo tan suavito, con un pedazo de pan, con un pancito, y va a destruir todo un campamento. Y también algo que me gusta es la forma en la que Dios trata con Gedeón, porque no lo trata como si no supiese lo que él está sintiendo. Dios le dice: si tienes miedo, entonces anda a escuchar lo que van a hablar esos soldados. Y Gedeón no le dice, no salta y le dice: no, ¿cómo voy a tener miedo yo si yo soy un soldado y yo ya estoy preparado? No, él es sincero con Dios y le dice: sí, la verdad sí tengo miedo, así que mejor voy a ver qué más me puedes mostrar, porque de verdad tengo miedo. Y es sincero con el Señor. Esa comunión que tenía Gedeón con Dios no era de apariencia, era algo real. Él le decía lo que sentía, le mostraba lo que de verdad estaba sintiendo. No le interesaba aparentar, no le interesaba mostrarle algo que de verdad no sentía. Él era tal y como se sentía, así se presentaba delante de Dios, y Dios mismo era el que cambiaba estas cosas que él sentía, las cosas malas. Dios mismo las quitaba, él le mostraba las cosas para que de verdad pueda creer en él, para que de verdad pueda confiar en Dios. Y eso lo muestra claramente el versículo 15. Y continuamos pues, y dice lo siguiente: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. A mí me encanta todo esto porque pues es Dios mismo convenciéndole a Gedeón: mira, Gedeón, no dudes, baja ya, está bien, si te da miedo con fura, vamos bajando. Y en cuanto escucha la interpretación, se pone a adorar a Dios recién y dice: ahora sí, pues vamos, nos levantamos y vamos, porque todavía él no quería ir, ¿Qué nos muestra todo esto? Pues hay tiempos en los que nosotros tenemos que aprender, y creo que pues cuando es un tiempo de batalla, es un tiempo de pelear contra el enemigo, pues de hacer todo esto, pues es un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender pues la dependencia de Dios. Quizás tengamos miedo como Gedeón, quizás tengamos todo eso, pero es interesante ver que el que más temía pues quiere escuchar de la boca de los enemigos lo que les estaba mostrando a los enemigos. Porque pues realmente Gedeón todavía no estaba muy seguro, y recién pues se da cuenta de que y de verdad cobra ánimo. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. No les da espadas, les da trompetas. Qué bueno, digamos, ver esto, pues trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y me parece realmente impresionante esto, porque ver
repartir lo siguiente, les reparte trompetas y pues que les reparte además que les reparte pues vasijas y qué más, pues Unos teas ardiendo. teas ardiendo, ¿no? Y pues lo que hace es esto para mandarlos, ¿no? Y sí es interesante cómo los manda a la guerra, que también era una estrategia que Dios le había dado. Seguramente, de seguro, no era algo que se le había ocurrido a Gedeón, porque está algo bastante... Tenía que tener bastante fe para hacerle caso a Dios. Porque si bien vemos que tenía miedo, que tenía muchos defectos, muchas cosas que no le favorecían, y aún así decide ser obediente con Dios, aún así decide creerle, porque animarse a ir con tan pocos hombres y aparte llevarlos sin espadas, llevarlos desarmados, simplemente con unas zampoñas, ya, ¿no? Con unas trompetas y sin armas, simplemente con sus jarras como luciérnagas, y se van así a la guerra, se van simplemente con sus trompetas y con sus cántaros a una guerra a la que sabían que Dios les iba a dar la victoria. Pues es bien importante esto porque pues entonces ellos van tocando las trompetas, haciendo tal cual pues les dice Dios que vayan haciendo. Y es bien bonito, digamos, ver cómo pues se llevan todas estas trompetas, estos cántaros vacíos. Pues de repente cuando a veces nosotros empezamos a ver este asunto, a veces no entendemos porque pues no estamos muy relacionados, digamos, con lo de la trompeta. Pues realmente en el Akadosh dice shofarot, que tiene que ver con el shofar, ¿no? Que pues son instrumentos a partir de eso, el shofarot. Y pues son instrumentos no exactamente como las trompetas que conocemos hoy, pero que se van tocando, y pues yo creo que el día de hoy también nos está mostrando que pues Dios puede hacer mucho con 300 personas que puedan tocar trompeta, que puedan tocar shofarot, que puedan anunciar, que como ayer veíamos, aquellos que puedan anunciar al pueblo su rebelión, aquellos que puedan decirle al pueblo en que está mal y que puedan hacer todo eso, ¿no? Porque pues eso básicamente representa. Y cuando les da todo esto, les dice lo siguiente en el versículo 17, entonces les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y van a jugar como que al mono mayor. No, yo voy a hacer algo y ustedes hacen lo mismo. Seguramente no sabía qué iba a hacer. Porque Dios le iba a decir, y luego dice lo siguiente, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Han peleado, han sacado sus armas, han empezado ahí, estaban tocando ahí los 300, ¿qué? Las trompetas y teniendo la antorcha encendida. Pues el fuego de Dios, yo diría. Y qué importante es hacerle caso a Dios, tocando solamente trompeta. Ahí va. Y los enemigos, entre ellos matándose. Y esos 300 hombres estaban de verdad tan locos como Gedeón, porque animarse a ir simplemente sin armas, tenían que confiar en Dios. No tenían en realidad la locura suficiente como para hacer eso. Y es interesante esto de que tenían que tener sus antorchas encendidas, sus cántaros y sus antorchas encendidas. Y es importante porque si vemos lo que representa un cántaro o una vasija, es donde se llena el aceite. Y también tenían las teas, que es la presencia misma del Señor, ese fuego del Espíritu Santo. Y todos estaban dispuestos a hacer las mismas locuras que hacía Gedeón,
Y no tienen que pelear, no tienen que ni siquiera incendiar el campamento, porque en algunas películas, en algunas caricaturas muestran que los hombres van a hacer cosetear a todos con sus teas y que queman el campamento, pero en realidad no. Lo único que hacen es tocar su shofar, que sí es un shofar, shofarot, es el plural de shofar. Entonces están tocando un shofar y cada uno con su shofar, y esto es importante porque el shofar es una llamada, es una alerta que se les daba, y simplemente esto hace que el campamento del enemigo no sepa qué hacer, y Dios mismo los confunde. No necesitaban pelear ellos, lo único que necesitan es hacer lo que les había dicho, estar con sus vasijas, estar con sus teas encendidas y estar tocando el shofar. Y esto es importante porque nosotros tenemos que mantenernos anunciando lo que el Señor nos diga, que eso es tocar el shofar. Tenemos que mantenernos con esa unción y ese fuego del Espíritu Santo, y eso es lo importante. Y mientras nosotros nos mantengamos así, mientras nuestras teas estén ardiendo y mientras nuestro shofar esté sonando, el Señor mismo se va a encargar de confundir a todos nuestros enemigos. Eso es muy importante, pues ver que de verdad nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios en toda la estrategia que Él nos vaya a mostrar, y pues Dios se va a encargar de todo lo demás, se va a encargar de todo lo del resto. Qué interesante esto, pues ellos no hacen nada y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Y pues prosigue y dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y pues ahí vemos cómo hacen esto, cómo es que pues de verdad logra ganar, digamos, de esta manera, solamente obedeciendo. Ni siquiera ellos pelean, sino mandan mensajeros por agárrenos, ya están huyendo. Los 300 haciendo escapar a todos solamente por estar tan locos como Gedeón de hacerle caso a Dios. Y es ahí cuando recién sale todo el pueblo, cuando ya simplemente tenían que matarlos, porque ya seguramente para ese momento la mayoría se habían matado entre ellos porque salen confundidos. Dice que Dios había puesto las espadas en contra de ellos mismos, y ya era simplemente agarrar a los que querían escapar, a los pocos que quedaban, y no los dejan vivos, los matan a los príncipes, destrozan a todos ellos, no dejan que escapen, no los dejan huir. Y esto es importante porque tenemos que hacer nosotros eso, tenemos que de verdad estar dispuestos a ser obedientes, y cuando nos toque pelear tenemos que estar dispuestos a arrasar con todo, que de verdad no permitamos que nada del pecado que nos atormentaba antes, ninguna cosa que nos alejaba de Dios, que nos apartaba de Dios, quede viva. No podemos permitir, no podemos tolerar que el pecado siga rondeando nuestras vidas, que siga dando vueltas por nuestra cabeza, por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Son cosas que tenemos que acabarlas por completo. Tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos diga, lo que nos ha dejado en sus mandamientos, en su palabra, y esto va a hacer que nuestros enemigos huyan, y cuando empiecen a huir, nosotros tenemos que acabar con todos ellos. De veras que pues tenemos que hacer la voluntad del Padre, y pues cuando nuestros enemigos huyan, pues nosotros entender de que solamente Dios ha podido darnos la victoria. Pues a mí me encanta esta historia, y hay más cosas sobre Gedeón y demás, pero pues yo creo que hasta hoy pues vamos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos el día de hoy, y pues ver que se puede aprender mucho de esta historia. Se puede aprender en principio que Dios es el que nos busca otra vez, Él es el que nos llama, Él es el que nos está convocando, que pues no es lo mismo tener un conocimiento de historia que tener una relación personal. Y lamentablemente pues para tener una historia personal muchas veces tiene que ser en batalla, en una situación complicada, donde veamos la mano poderosa de Dios, y en esos momentos
Lo que no tiene que faltarnos a nosotros es la confianza en Dios, es decir, la comunión con el Eterno, la comunión con el Padre, el poder hablar y en la obediencia. No vemos aquí un Gedeón pues que se corre de todo esto, porque pues bien decía Daniel, aún con temor, pues le hace caso, porque si lo piensan bien, ¿qué hacía Gedeón bajando con su paje de armas o con su amigo, qué sé yo, con uno de ellos, pues a un campamento enemigo, si lo pillaban o qué pasaba? Porque tenía que estar muy cerquita para escuchar el sueño que habían tenido. ¿Qué hacía él? Haciendo eso, porque pues a Dios le placía llevarle. Entonces a veces a Dios le place llevarte hasta el campamento enemigo como para que escuches pues lo que Dios tiene planeado y él cobra ánimo y vuelve. Entonces hay que ver que la obediencia es clave, es primordial. Entender de que pues a veces somos nosotros los únicos que no sabemos el asunto, pero pues hasta el enemigo ya conoce todo, pero nosotros nomás estamos así como que dudando. Entender además de que pues los diseños de Dios hay que cumplirlos al pie de la letra y que cuando Él nos diga que toquemos shofar, pues no hagamos otra cosa, toquemos shofar, punto, ¿no? Y pues Él va a hacer las lámparas encendidas, tener el fuego de Dios en nuestras vidas, lámpara encendida es, dice, pues lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo creo que pues, tener la palabra de Dios siempre con nosotros es muy importante y ver pues que la salvación viene de parte de Dios, no de parte de nosotros. Entender que en todo tiempo Dios tiene una solución para cualquier situación que estemos pasando, para cualquier problema que estemos pasando, para todo momento. Él pues siempre tiene una solución. Esperar en Él, pero pues no es como que alguien diría esperar en Él y quedarse ahí sentado. No, es pues estar a la orden de lo que Dios nos diga, de ir por donde Él quiere que vayamos y aprender a tener eso. Y pues ya después de eso, pues yo creo que si le preguntaran a Gedeón, ¿cómo es eso de que antes escuchabas esas historias y él mismo preguntaba, ¿dónde está Jehová? Pues yo creo que al día de hoy sigue habiendo la pregunta, no es ¿dónde está Dios?, sino ¿dónde están aquellos hombres que le creen? ¿Dónde están aquellos Gedeones que hacen la voluntad del Eterno? Y pues yo creo que Dios mismo el día de hoy te está llamando a ti para que tú seas ese Gedeón. Y esto es interesante porque podemos ver, alguna vez habíamos escuchado decir que Dios te enfrenta con tus temores y es más o menos algo así lo que hace con Gedeón, porque sabemos y vemos que Gedeón sí tenía miedo y le daban miedo muchas cosas. Por eso es que cuando está a punto de bajar, cuando llega la noche, Dios le dice que se levante y que vaya al campamento para que los destruya. Y lo interesante es lo que le dice después, cuando se lo vuelve a repetir y le dice, pero si tienes temor, entonces baja con tu criado. Y es como que ya está listo para ir a la guerra con sus 300 hombres y le empieza a dar miedo a Gedeón, pero le dice, si tienes miedo, todavía no vayas con todo tu ejército, anda solo con tu criado. Y es como para no creerle a Dios, porque pareciera que se está contradiciendo, porque si estás listo para pelear, entonces tendrías que ir con tus 300 hombres, pero si todavía tienes miedo, entonces anda solo y vas a escuchar lo que está pasando ahí, y lo manda al campamento simplemente con su criado. Y es que Gedeón tenía que vencer ese temor, porque sabemos que el verdadero amor echa fuera todo temor, y eso es algo que hace Dios con Gedeón. Le convence de que de verdad tenía que hacer a un lado ese temor y tenía que quedar convencido de que Dios de verdad iba a hacer todo, de que Dios iba a entregar a todos los madianitas en sus manos. Y aún así Gedeón no le dice, no, pero ¿cómo voy a ir solo si me da miedo? Te estoy diciendo que me da miedo porque me vas a mandar solo. Y no le cuestiona, simplemente le cree, y le cree que bajando al campamento solo con su criado, el temor se le iba a ir, el temor se iba a hacer un lado, y él se iba a sentir esforzado, porque eso le dice, tus manos se esforzarán. Y lo hace, y por eso es que después de oír el sueño de los enemigos, de verdad adora a Dios, porque le cree. En realidad ahí sí se le va el temor, se le va el miedo, se le va todo, y simplemente decide adorar a Dios, decide creerle. Ya estaba completamente seguro de que la palabra de Dios iba a cumplir, ya no había más lugar a dudas, ya no había más lugar para el temor, y le cree. Y por encima de todo, lo que respaldaba esta fe es que de verdad le obedecía en todo lo que el Señor le decía. No había más cuestionamientos, no había más dudas. Él estaba dispuesto a obedecer sin importar
lo que pueda pasar. Dispuesto a obedecer es importante, pues en la disposición que nosotros tengamos de obedecer al Eterno, de hacer la voluntad del Padre y de que pues definitivamente a cada momento, a cada instante de nuestra vida, nosotros pues entendamos que Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero que nosotros estemos con esa disposición a obedecer. Este es un tiempo en el que Dios nos está mostrando por lo importante que es tener una relación con Él, lo importante que es no solamente conocerlo de oídas, no solamente pues saber algo de Él, sino obedecerle y tener una relación completa a cada momento con Dios. Si no hacemos eso, pues definitivamente no vamos a poder ganar ninguna batalla y yo creo que pues en este día Dios nos está mostrando todo eso para que nosotros podamos avanzar, porque pues él es el que batea las batallas delante de nosotros. Él puede ganar la batalla como habíamos visto, con uno o con 300 o como Él quiera, pero pues que no se nos vaya a servir a nosotros los apellidos a la cabeza pensando que somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros los que hacemos las cosas. Es Dios usando aún a alguien temeroso como Gedeón, porque pues no era el más valiente, pero sí era pues para delante de los ojos de Dios valiente y esforzado. En realidad el valiente no era esforzado tampoco, pero pues ahí está Dios dándole esa valentía y dándole ese esfuerzo. Y el día de hoy Dios te ve así. Alguna vez decíamos y lo repetimos, pues que Dios te ve como temeroso de Dios, apartado del mal, pues perfecto delante de Él. Y pues aunque nosotros no veamos eso, Dios te ve así. Solamente es cuestión de que nos pongamos en sus manos y que le permitamos a Él hacer después en nuestras vidas nuevas cosas. Ya llegamos al final de la reunión también. Entonces pues tus palabras, Daniel, para ya despedirnos. Bueno, pues tenemos que de verdad obedecer a Dios, entender que todo lo que Él nos pide es para que pueda trabajar las cosas que todavía tenemos dentro, para que pueda sacar ese temor, que pueda sacar esa duda, esa incredulidad. Y si hacemos lo que Él nos dice, entonces vamos a permitir que de verdad Él entre y saque todas esas cosas que están dentro de nosotros. Si a pesar de que nosotros tengamos cualquier duda, cualquier temor, y aún así decidimos obedecerle, siendo sinceros, sin tratar de aparentar delante de Él, sin tratar de fingir las cosas que sentimos, sin tratar de esconder cosas de Él, le obedecemos confiando en que Él nos va a ayudar, en que Él nos va a dar la victoria. Esa es la forma en la que tenemos que vivir, y no simplemente en las batallas grandes, en los conflictos, en los problemas grandes que tengamos, sino en todo. Hay muchas dudas que tenemos, a veces incluso nos da miedo arriesgarnos a preparar un plato de comida nuevo, pero si lo pones en las manos del Señor, si de verdad le consultas a Él, le dices cómo vas a hacer las combinaciones, qué más le puedes poner, Él te va a ayudar, Él te va a hacer entender, porque en esas cosas pequeñitas Él también quiere compartir contigo. El Espíritu Santo quiere estar ahí, quiere enseñarte a hacer cosas nuevas, quiere enseñarte a hacer cosas diferentes. Él quiere guiar cada uno de tus pasos, no simplemente en las cosas importantes. Él quiere estar en todo, en la forma en la que vayas a caminar, en el lugar al que vayas a ir, la hora a la que vayas a salir. De verdad podemos contar con el Señor en todo, en cualquier cosa que vayamos a hacer. Él nos va a enseñar a vivir una vida junto a Él, y creo que eso es lo más importante de todo, poder pasar el tiempo, poder pasar la eternidad a su lado, y podemos hacerlo desde ahora. Es tiempo de hacer eso, es tiempo de pasar tiempo con Dios desde hoy, pues desde este instante no esperemos más, así que pues vayamos orando, ¿no? Padre bendito del cielo, Padre amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos, Padre, con todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, agradecidos, Señor, por este tiempo que nos muestras tu palabra. Te pedimos, Señor, que de verdad nosotros podamos hacer tu voluntad y pasar tiempo contigo juntos. Vemos, Señor, que a veces quizás estamos así como Gedeón, Señor, pues que conocemos las historias, Padre, de lo que tú haces, pero no tenemos una relación experiencial contigo. No te conocemos en cada detalle de nuestras vidas y simplemente hablamos y a veces preguntamos que por qué no pasan estas cosas, pero realmente pues tú eres buscando un Gedeón, un vaso de honra que pueda hacer tu voluntad. Cuando vemos pues esas vasijas de barro, pues nosotros entendemos que nosotros somos vasijas de barro, que somos fácilmente quebrables, pero que podemos ser usados por ti. Y vemos, Señor, que tú nos puedes levantar, nos puedes usar, así como has levantado a Gedeón, Señor, un hombre pues que quizás no tenía las cualidades, pero tú veías otras cosas. Yo quisiera tener, Señor, este día una relación verdadera contigo,
para poder hacer las cosas como a ti te parecen, Señor. Que podamos de verdad hacer tu voluntad con tu poder, a cada instante, a cada momento, a cada segundo, Señor, hacer lo tuyo, no hacer lo nuestro, no hacer lo que a nosotros nos da la gana, papá. Normalmente no entendemos eso. No entendemos, papá, que solamente contigo podemos estar bien. Solamente contigo, agarraditos de la mano, vamos a caminar. Papá, enséñanos a escuchar tu voz, enséñanos a seguir tus mandatos, a seguir tus órdenes, que tengamos esa comunión contigo, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos enseñe a hacer las cosas, que no sigamos en nuestro camino, sino que sigamos en tu camino, Padre amado. Gracias, Padre amado, por escogernos tú, porque cada momento, Señor, tú estás con nosotros y que nunca se nos olvide, Señor, que no es por nuestra mano lo que salimos de todo, sino que es por tu mano, por tu preciosa mano, Señor, que todavía estamos aquí, Señor, que es por tu mano, Señor, que tenemos todas las cosas, que tenemos aún la vida, Señor, que es por tu mano, Señor, que todo está bien, papá, porque solamente tú nos das fortaleza en el momento de debilidad, solamente tú nos das fortaleza en el momento que más te necesitamos, solamente tú estás, Señor, en cada uno de nosotros. No podemos hacer nada apartados de ti. Te pedimos en este día, Señor, que nos enseñes a romper con toda idolatría que esté dentro de nosotros, con todo altar, Señor, que no te agrada, que nos enseñes a obedecerte, Señor, que nos enseñes a ver las cosas como a ti te agradan, que abras nuestros oídos espirituales para seguir tu voz, que podamos escucharte y no andemos según la vista de nuestros ojos. Te pedimos eso, Padre. Te pedimos todo eso, papito amado. Gracias, Padre, porque en este tiempo sabemos que tú lo estás haciendo así. Gracias, papito Dios, porque sabemos que en este tiempo tú nos estás llenando y estás poniendo, Señor, sobre nosotros tu mano poderosa, Señor. Gracias, Padre amado, porque sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo todo podemos. Y en este momento tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo hombre fuerte que ata nuestras vidas, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad. Óiganme bien, demonios inmundos, huestes, cualquier cosa que se llamen principados, en el nombre de Yeshua, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, temor, los atamos, los echamos fuera, sueltan ahora mismo nuestras vidas, salgan ahora en el nombre de Yeshua. No tienen arte ni parte en nuestras vidas, no tienen arte ni parte en nuestras familias, no tienen lugar en nuestras vidas. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras familias, sueltan nuestras casas, sueltan todo Bolivia en el nombre de Yeshua. Se van al abismo. Óiganme bien, demonios inmundos, ustedes sueltan mi consciente, todo argumento, toda fortaleza mental, suelta mi consciente en el nombre de Jesús, suelta mi inconsciente, suelta la ley de represión, mi hipotálamo, mi cerviz en el nombre de Jesús, se van al abismo, salen ahora, sueltan nuestras vidas, sueltan mi casa en el nombre de Jesús. Sueltan ahora mismo en el nombre de Jesús y no vuelven a entrar. Cerramos toda puerta, todo portillo que hayamos abierto en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Sabemos que tú estás como poderoso gigante, Señor. Enséñanos a tocar tu shofar. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, en cada momento. Gracias, Papito Santo, gracias. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendecimos, Señor, a cada persona también que nos está escuchando, a cada familia, Señor. Toca a cada una de las familias, Señor. Bendecimos esas familias, Padre amado. Bendecimos a cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, a todo Israel también, Señor. A la casa de Judá y a la casa de Efraín, Señor. Levanta tu remanente, Señor, aún que escuchen tu pueblo, Señor. Que haya personas que te busquen de corazón, de verdad, papá. Te pedimos también perdón, Señor, por Esaú, Señor, por Ismael, aún, Señor, por Rubén, Señor, por Dani, por todos aquellos, Señor, tus hijos desobedientes, que aún puedan entender ellos, Señor, que pueden ser parte de tu pueblo Israel.
si solo se arrepienten, papá, y solo te buscan de corazón, Señor. Que Yeshua, Señor, es la puerta, papá, que puedan entender eso, papá. Te pedimos también, Señor, que tú toques a cada persona, Señor, cada estante y habitante de Bolivia, papá, para que pueda ser lleno de ti, Señor, y también de todos los países donde nos están escuchando, también tócalos, Señor, toca esas naciones, Padre. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito del cielo, y oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y se estén listos para la gran cosecha de almas, para la redención, para que puedan aprender de la palabra de Dios y que puedan tener una relación de verdad experiencial con el Eterno. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Gracias porque tú lo estás haciendo. Y oígame bien también ustedes, cielo, tierra, lluvia, mares, toda la creación, recursos naturales, minas, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. En el nombre de Yeshua los desatamos a la creación, porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. Gracias por tocarnos, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias por todo lo que tú nos permites vivir. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor. Allí donde están, tócalos, Papito amado. En el nombre de Yeshua, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Victoria. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gloria a Dios, mis hermanos. Y bueno, pues ya llegando al final de la reunión, pues decirles a todas las personas que nos han escuchado por primera vez que pues no se olviden darle un like a la página, de compartir los videos, de decirnos que nos están escuchando. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Y bendecimos también pues a cada personita allá en el extranjero que nos esté escuchando. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Nos vamos despidiendo, familia Murillo Ayala. Bendiciones. Bendiciones pues ahí a Benjito, a Sarita, a JJ. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a Pablo, hermanos. Bendiciones a todos también del programa. Y Jesús, hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana, Benjito, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y ahí tenemos a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Zapadito, es Jesús, hasta mañana. Bendiciones, Tessa preciosa. Ay, preciosita. Ahí a la pequeña Hataway, que Dios le bendiga. Bendiciones, hermano George, hermana Bea, bendiciones ahí, Mayra, bendiciones, Anthony. Que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones ahí a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Saludos a Chayapata. Amén, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen. Que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén, en Jesús. Hasta mañana, bendiciones. Amén, bendiciones, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, hermano Ismael, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a Saray y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Yeshua, bendiciones ahí a toda la pandilla, bendiciones. Mana Eli, bendiciones. Bendiciones, Amparito, hasta mañana en Jesús a todos hermanos, bendiciones. Amén, bendiciones Eli, bendiciones Alanis, bendiciones Belén, que Dios les bendiga en Yeshua, hasta mañana. Bendiciones también ahí a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito en Jesús. Bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones en Yeshua, bendiciones ahí a mi hermana Janet, bendiciones ahí a mi hermano Henry, Brittany, Brianna, Belinda
y Matías. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, hermana, en Yeshua. Amén, bendiciones, bendiciones también pues ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Marta, Jaime, Daniel, que Dios nos los bendiga en mucho, bendiciones a todos los oyentes, a todos los que escuchan la radio, que Dios me los bendiga grandemente, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Edwin, bendiciones también pues ahí a cada uno de ustedes, a Belencha, a Nino, que Dios les bendiga. Bendiciones, Norquita. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Martita, don Jaimito, tía Juanita, queridos hermanos de Oruro, de Chayapata, de Bolivia y a todas las familias que nos oyen en el exterior. Dios os bendiga grandemente. Buenas noches, shalom en Yeshua. Shalom, Norquis, en Yeshua. Bendiciones también a Melvi y a toda su familia, a toda la familia Maya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Amparito, bendiciones, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones. Bendiciones ahí a toda la familia Paredes Guayas, bendiciones ahí. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga ahí, mi hermano René, mi hermana Sonia, ahí también tenemos a Kevin, a Neila, a Keila, también a Fernando, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones, hermanos, en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, hasta mañana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, tía, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a todas las personitas que están con nosotros, bendiciones allá en Chayapata. Muchas bendiciones, tía Juanita, que Dios te bendiga, bendiciones ahí, a tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues ahí a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones también pues ahí a la familia Choque González, que Dios les bendiga. A la familia Carlos Gómez, bendiciones, bendiciones tío Juan, tía Gudi, pequeñas, que Dios les bendiga. A la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga. A todos ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes allá en La Paz. Tatiana, a la familia también pues a Jata Cosío, bendiciones. Aquí en Oruro a la familia también Quispe Cosío, que Dios les bendiga. A la familia de mi hermana Eliana, a la familia López Tito, que Dios les bendiga. Andrés, Valentina, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a Helen Pérez, a Franca, a Leandro, que Dios les bendiga, mis hermanos. Hermana Blanquita, bendiciones. Bendiciones ahí a Freddy, pues también también bendiciones ahí a Luis. A todas las personas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y allá en Cochabamba, bendiciones en todo el país, bendiciones en el extranjero también, que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia en Yeshua. En Yeshua. En su punto, Radio Online. Ocultos y